Este video es de dónde salió tanto atentado. Hay que ser claro para explicar esto. Los atentados terroristas en este momento que se están viendo en Europa y de hecho se han expandido en Filipinas. ISIS se adueñó de una ciudad de pronto, de la nada. Antes no había ISIS en Filipinas y de pronto tienen una ciudad importante del país conquistada, así tal cual. ¿De dónde viene esto? Bien, vamos a ser claros. Primero, Bush invade Irak motivado por una serie de razones que no tienen nada que ver con el petróleo. Estímulos keynesianos que se exigían producto para eliminar el problema de la burbuja de las .com. Pasar piola la burbuja de las .com después de la caída de las Torres Gemelas. Ese es uno de los puntos importantes. Entonces los economistas keynesianos aconsejaban una guerra que significara un aumento del gasto público y hiciera pasar piola los efectos de la burbuja de las .com, lo que derivó después en la burbuja inmobiliaria. El complejo militar industrial, que es una conjunto de empresas paraestatales. He explicado en 2 videos lo que son las empresas paraestatales, así que pueden ir a buscarlos, que fabrican armamento y tienen sobornado a mucha gente dentro del gobierno de Estados Unidos para que siempre estén tirando bombas, siempre estén haciendo alguna guerra y así poder recaudar, vender más misiles y ganar plata. El petróleo no era porque se habrían quedado con el petróleo. De hecho, el mismo Trump decía en su campaña, o sea, si yo hubiera invadido Irak me quedaba con el petróleo. Yo no sé por qué no lo hicieron. Por último, para recuperar la plata. Esas son algunas. Otras es la necesidad de Bush de afirmar su popularidad después de dar un golpe. No, soy fuerte, soy un líder fuerte, después de que los de Al Qaeda le hicieran un tremendo bombazo. Aunque hay gente que dice que no fue Al Qaeda, todavía yo no encuentro evidencia concluyente de que no haya sido Al Qaeda. Y cuando alguien dice yo fui, a confesión de parte de relevo pruebas, y Osama Bin Laden se pone a decir que votó las Torres Gemelas y después alguien me dice no, mira, fue el Mossad, los judíos, los Illuminati, el nuevo orden mundial, me tiene que presentar evidencia importante para que yo deje de creerle a alguien que se está echando la culpa a sí mismo, ¿vale? Lo mismo con los atentados de ayer. No, si no sé qué, fue un lobo solitario. No, ISIS se adjudicó el atentado, no me vengan con cosas. Bien, cuando los gringos se empezaron a retirar por órdenes de Obama, por un tema también económico, era más barato dejar mucho armamento allá que trasladarlo de vuelta, así que dejaron toneladas de armamento en Irak. Estalla la primavera árabe en Siria. Los gringos estaban ayudando económicamente a todos los grupos de la primavera árabe porque creían, o no sé si creían realmente, en verdad Obama era un imbécil. Les metieron plata porque la democracia y la weá. Todos sabemos que los países árabes tenían dictadura y a Obama se le ocurrió que si hacían la primavera árabe iban a poder tener democracia, cosa que es como típica tontera izquierdista de creer que todo lo que es el ser humano es un producto del entorno, del ambiente y no algo que la persona lleva adentro. Que no quiere decir raza, ¿eh? Pero cuando tú has nacido dentro de una cultura musulmana, islámica, eres musulmán, eres un islámico. Difícilmente vaya a poder vivir en una democracia occidental, liberal, de centro, de estado del bienestar moderno. No existe eso. Para ellos es imposible eso. Pero bueno, la locura izquierdista, porque Obama en el fondo es un marxista, profundamente marxista en su visión del mundo. Él decía, bueno, si nosotros nos ponemos suficientemente, le hacemos un cambio de entorno, ellos van a cambiar su forma de ser, lo cual es ridículo. La idea está de que un sistema puede cambiar a las personas. En realidad son las personas las que cambian los sistemas. Le metieron plata a los rebeldes sirios, pero Bashar al-Assad hasta el día de hoy, bueno, sigue resistiendo y probablemente termine ganando, lo cual no sabemos si es bueno o es malo en el fondo después de toda esta mansa cagada que quedó. Bashar al-Assad reprimió con más fuerza y no se rindió y logró detener a los rebeldes, dentro de los cuales había un par de grupos que eran relativamente decentes, pero el grupo más fuerte eran los
radicales islámicos, los que se convertirían en ISIS. Luego, Al-Nusra, que eran estos radicales islámicos, se une a rebeldes que estaban eran del... Creo que estos son los sunitas, ¿ah? Se me confunden a veces cuál es cuál, ¿vale? Pero los que estaban en Irak se reúnen con los Al-Nusra y forman el ISIS. Después se llamó IS y ahora se llama Daesh, pero en el fondo es la misma wea. Le han cambiado el nombre como 4 veces. ¿Qué trata? Era un intento de establecer un califato islámico con ley islámica, ojalá mundial, decían ellos, así como en el discurso, pero en el fondo la idea era, claro, unir Irak, Siria y todos los países que son donde Mahoma conquistó y sus descendientes conquistaron. Hay que recordar que el Islam nace en el año 1622 y ya para el 1700 había conquistado más de la mitad de los territorios que eran anteriormente cristianos. ¿Ya? Es una ideología que siempre, todas las veces que ha avanzado 1 milímetro de territorio, ha sido degollando, matando, violando. Nunca ha sido por medio de un curita que va con un libro y dice, miren esta palabra, como por ejemplo fueron los cristianos en Escocia, en Irlanda, en los países nórdicos. No fueron a matar a los nórdicos, fueron con palabras, no sé qué. Los cristianos tienen una cuestión que es muy importante, que es fundacional para Occidente, y que si bien yo soy ateo y no estoy de acuerdo con el cristianismo, me parece que esta cosa es súper importante porque da paso a que pueda existir la ciencia. Y es que hay una verdad, ¿vale? Entonces está mi verdad, la verdad, ¿ya? Una mentira, que es decir algo que no corresponde con mi verdad, y un error, que quiere decir que cuando mi verdad no se condice con la verdad. Es decir, que existe una verdad última, un absoluto detrás de la realidad. Se puede saber qué pasa. Y entonces son buenos dados a convencer. Los cristianos son más dados a convencer. Los islámicos no creen en eso. No creen que exista la verdad, porque el universo en el fondo básicamente es un capricho de Alá. Entonces ellos creen que, por ejemplo, en un momento prohibieron las matemáticas en el mundo islámico. Era el siglo de oro. En el siglo de oro que dicen tanto, siglo de oro, que esclavizaban a millones de europeos, que esclavizaban a millones de negros, que producían unas masacres horribles en África, unas masacres horribles en el sur de Europa, que se dedicaban a destruir completamente la cultura hindú. Pero el siglo de oro, bueno, en ese siglo de oro de repente se le ocurrió prohibir las matemáticas, porque las matemáticas son fijas, son objetivas, son estables, ¿no es cierto? Vienen de Grecia, que también tenía un poco esta noción de que existe una verdad, tal vez no necesariamente todos los griegos, porque el platonismo es un poco más distinto, aunque tiene una verdad, pero que es más trascendental. En ese sentido se parece un poco al cristianismo, pero está la verdad aristotélica. Los greco-cristianos, por decirlo así, tienen una noción de una verdad, mientras que el islamismo se basa en que la verdad es el capricho de Alá. La realidad es un capricho de Alá. Entonces prohibieron las matemáticas porque 2 más 2 es 4, pero porque Alá quiere. Y las matemáticas plantean que es un axioma. Las matemáticas plantean que es un axioma. Los musulmanes plantean que no es un axioma, que no hay axiomas. Por eso también la relación tan bonita que tienen con el posmodernismo, con el posfeminismo. Tratan como el pico a las mujeres, pero eso depende del punto de vista, porque en realidad, ¿no es cierto?, la verdad no es real. Todos son caprichos de una mente. Para los musulmanes de Alá y para los posmodernos de la mente del mismo posmoderno, que plantea cualquier cosa y es cierta porque la plantea. El punto es que los musulmanes comienzan rápidamente a invadir Occidente, conquistan muchos territorios y matan millones de personas. Los musulmanes tienen el récord de ser la ideología más sanguinaria de la historia, con 700 millones de asesinados en 13 siglos, 13, 14 siglos más o menos. El Daesh quería volver a lo mismo, quería volver a ese mismo esquema, quería recuperar ese territorio, que es un montón de territorio, del norte de África, todo lo que es Medio Oriente, y el sur de Asia hasta la India, más o menos eso, Bangladesh, y la wea, Pakistán.
y decían todo el mundo. Los ejércitos de Irak, el ejército oficial de Irak, más el ejército de Siria y con la ayuda de los rusos y una ayuda así media mariconcita del Obama porque como que ayudaba pero no, se logró reducir mucho el espacio en el que gobierna ISIS, Daesh, IS, como le quieran decir, el Estado Islámico. En esa reducción de espacio se viene la crisis de refugiados. Miren, noten algo, la crisis de refugiados no empieza cuando ISIS crece explosivamente y conquista territorio. ¿Por qué no hay crisis de refugiados? Porque no hay cómo escapar. ISIS mata nomás, mata. ¿Eres islámico? ¿Sí o no? Sí. Ya, bien, perfecto. ¿Eres islámico? ¿Sí o no? No. Pum, corte cabeza en una estaca. ¿Ah? Ejecución. Lo vimos, subían los videos orgullosos de ejecutar y ejecutar gente. Entonces, la crisis de refugiados no apareció cuando en el año 2014, 2015, cuando 2015, cuando el Estado Islámico crece exponencialmente, sino que aparece recién el año pasado, a principios del año pasado, el año 2016, finales del 2015, comienza la crisis de refugiados. ¿Y en qué consiste la crisis de refugiados? La crisis de refugiados consiste cuando el Estado Islámico comienza a perder territorio, cuando comienza a ser derrotado, que se han demorado un montón y todavía no lo derrotan, pero me refiero cuando empieza a perder terreno. Y la crisis de refugiados son, en general, en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría, miembros del Estado Islámico, que se sacan la capucha, dejan la metralleta por ahí tirada y se van y dicen, no, yo estoy escapando del Estado Islámico, porque la mentira es una herramienta de lucha para el musulmán, y son acogidos por Europa y entonces pueden ir allí a hacer sus atentados y sus ataques y esas cosas. La idea es montar el Estado Islámico en todo el mundo, entonces partieron para todas distintas partes, ¿no es cierto? Por eso hay unos en Filipinas haciendo estragos ahora, ex refugiados. Lo otro que hay entre los refugiados, que de hecho es el mayor porcentaje, son personas del norte de África que no tienen nada que ver con guerras de ningún tipo, sino que son migrantes económicos, gente que va a buscar, comillas, una mejor vida, que en realidad es imposible que la obtenga menos que sea por medio del estado del bienestar, porque en realidad no tiene las competencias mínimas como para trabajar en un continente como Europa. Así que viajan y se hacen pasar también por refugiados que van a Europa escapando de las guerras, cuando en realidad son africanos que no van de zonas de guerra, sino que están escapando por motivos económicos. Y lo último son los refugiados verdaderos, que son muy poquitos y son los que alcanzaron a escapar y por lo general son, bueno, lo pasan muy mal entre tantos refugiados de mentira que normalmente reciben mucha violencia de ellos. Son muy pocos los niños y las mujeres los que han entrado a Europa. Los que van a entrar, un 70-75% son hombres entre 22 y 25 de 30 años, son gente de ese estilo. Y de ahí vienen toda esta ola de atentados. Uno dice, pero la mayoría de los autores de los atentados, o al menos los que dicen las autoridades que son los autores de los atentados, porque aquí, ojo, las autoridades han mentido tanto que creerles está difícil. Cuando nos escondieron lo de Colonia, por ejemplo, fue bien feo. En Colonia se había violado un montón de mujeres la noche de Año Nuevo y el gobierno alemán se encargó de que la prensa no lo cubriera. Hasta varios meses después, cuando la noticia termina explotando. Eso es lo que pasa. Entonces, está difícil creerles, no porque yo sea un conspiranoico y un escéptico. Yo por lo menos a la mayoría de los conspiranoicos le pido evidencia extraordinaria para las cosas que plantean. Pero esto no tiene nada que ver con eso. Estos tipos nos han mentido de forma sistemática, es antes dicho, así que probablemente nos estén mintiendo también sobre la calidad de las personas que han cometido los atentados, pero el punto no es ese. A ver, según Pew Research, la empresa de investigación, el think tank norteamericano, más del 80% de los islamistas son radicales en todo el mundo. Son como 1.000 millones más o menos de gente radical, que no significa terrorista, radical, es decir, que creen que las mujeres deberían usar el velo por ley, que creen que violar a una mujer que va sin velo está bien, es normal, que creen que hay que apedrear a las mujeres adúlteras en la calle,
que creen que está bien luchar contra los infieles, que creen que la yihad está justificada, aunque no la lleven a cabo, que creen que están bien los bombardeos, los atentados con bombas, aunque ellos no hagan bombas y no hagan atentados. No, pero eso está bien. Esos son los radicales y son cerca del 80% según Pew Research. Pueden buscar un video de Ben Shapiro donde lo explica muy bien y va país por país mostrando cómo son la gran mayoría los radicales. Como explicaba el Johannes Kaiser la otra vez, es que para el musulmán el morir por su religión, matando a los infieles, es una forma de remir los pecados. Entonces, cuando se han mandado muchas cagadas en la vida, así como acá en Chile los flaites salen a predicar el evangelio en la esquina y a decir no consuma droga, no sé qué, y la cuestión, yo antes estaba por el camino malo, pero ahora Dios me salvó. Vale, cuando los musulmanes se encuentran bajo esa misma situación existencial dentro de su religión, lo que les toca es la yihad, es decir, para poder salvar su alma tienen que salir a matar infieles. Y eso hacen. Por eso no son todos, por eso no son muchos, la mayoría son personas que se radicalizan, como bien veíamos, en la cárcel. Igual como los cristianos se radicalizan en la cárcel. Lo que pasa es que los cristianos radicales son un chiste, se despiertan el domingo en la mañana, más que nada eso es todo lo más que hacen. Entonces ese es más o menos como un breve, ojo, esto es breve y es una simplificación, la realidad es infinitamente más compleja, esta es una simplificación para que después no digan, no, te faltó esto, te faltó lo otro, empiezan unos comentarios como de 50 páginas y no es necesario, es una simplificación desde mi punto de vista, como yo he visto que se ha ido generando este fenómeno del terrorismo que ha aumentado bastante. Por ahí un comentario de un tipo europeo me decía, oye, pero es que en los 70 y en los 80 era peor. Bueno, pero en los 70 y los 80 estaba ETA, estaba AIRA, era también, pues, o sea, sí, pues, eran grupos terroristas, pero pasó que en los 90 no hubo terrorismo y de pronto volvió. Suscribirse, compartir y donar. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario. Buenas noches. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.